Deja de huir de los mosquitos, dales algo que no podrán resistir. Cada verano es lo mismo. Compras la vela, compras el aerosol, y a los 5 minutos ya te están picando otra vez. No es mala suerte, es que llevas años atacando el problema equivocado. Hay un método que un laboratorio del gobierno de Estados Unidos probó hace más de 20 años, y casi nadie fuera de ese laboratorio lo conoce. Te lo voy a mostrar exactamente cómo se hace. Ahora mismo, en tu patio, hay mosquitos que ya saben exactamente dónde te sientas todas las noches. No es que tengas mala suerte, es que el repelente que compraste en la tienda fue diseñado para durar 2 horas, no para resolver el problema de raíz. Y antes de darte una alternativa real, necesitas saber de dónde viene, porque eso es lo que separa un truco de Internet de un método que ya fue probado por generaciones. En el noreste de Mississippi, los agricultores tenían una costumbre simple. Antes de sacar a los caballos y las mulas al campo, machacaban hojas de un arbusto nativo llamado beautyberry americano, callicarpa americana, y las colocaban bajo los arneses de los animales. Lo hacían porque funcionaba. No tenían un laboratorio, tenían generaciones de observación directa. Esa práctica habría desaparecido como tantas otras si no fuera por un botánico del Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos, USDA-ARS, llamado Charles Bryson. Él no aprendió esto en un libro. Lo aprendió de su propio abuelo, que usaba las hojas para proteger a sus animales de trabajo en Mississippi. Bryson pasó ese dato a un químico del mismo servicio, Charles Cantrell, en el Laboratorio de Productos Naturales de Oxford, Mississippi. Cantrell, junto con el entomólogo Jerome Clune y el fisiólogo de plantas Stephen Duke, decidió hacer algo que nadie había hecho antes con esta planta: aislar sus compuestos en laboratorio y medir si realmente repelían mosquitos, o si era solo una tradición sin base científica. El resultado se publicó en 2005 en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, volumen 53, páginas 5948 a 5953. El estudio identificó y aisló los compuestos responsables del efecto repelente en las hojas de beautyberry americano y su equivalente japonés. Ese documento existe, está publicado, y cualquiera puede buscarlo. Esto es lo primero que tienes que entender antes de construir cualquier trampa casera para mosquitos o replantar tu jardín con plantas que repelen mosquitos. No estás probando una teoría nueva. Estás usando algo que ya pasó por 2 pruebas distintas. Primero, generaciones de uso real en el campo. Segundo, un análisis químico formal del gobierno de Estados Unidos. Pero identificar el compuesto es solo la mitad de la historia. La pregunta que Cantrell y su equipo tuvieron que responder después era más difícil. ¿Qué le hace exactamente ese compuesto al sistema de un mosquito para que decida alejarse? Eso es lo que viene ahora. Para entender por qué el beautyberry funciona, primero hay que entender cómo te encuentra un mosquito. Un mosquito no vuela al azar esperando toparse contigo. Detecta el dióxido de carbono que exhalas hasta desde 50 metros de distancia y lo sigue como un rastro directo hasta la fuente. Esa es la razón por la que no importa dónde te muevas en el patio. Si estás respirando, estás emitiendo la señal que lo guía hacia ti. Aquí es donde entra la primera pieza del sistema, una trampa de fermentación. Cuando la levadura consume azúcar, produce dióxido de carbono, químicamente idéntico al que sale de tus pulmones. Para el mosquito, no hay diferencia entre tu respiración y ese recipiente. Sigue la señal más fuerte y más cercana, y esa trampa está diseñada para ganarle a tu propio cuerpo en esa competencia. Pero atraerlos es solo la mitad del sistema. La otra mitad es repelerlos donde no quieres que lleguen. Y ahí es donde entra la química real detrás del beautyberry. El equipo de Cantrell aisló varios compuestos de las hojas, pero 2 resultaron ser los más activos: callicarpenal e intermediol. En pruebas de laboratorio publicadas en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005, estos compuestos demostraron actividad repelente medible contra mosquitos. Un estudio posterior, publicado en Experimental and Applied Acarology, 2007, por Carroll, Cantrell, Clune y Kramer, confirmó que los mismos compuestos también repelen garrapatas, incluida la garrapata de patas negras, transmisora de la enfermedad de Lyme. Dicho de forma simple, cuando machacas una hoja de beautyberry y liberas esos aceites, no estás usando una tradición sin comprobar. Estás liberando 2 moléculas que el gobierno de Estados Unidos ya aisló, nombró y probó formalmente en laboratorio. Ahora, la pregunta obvia. Si esto ya se sabe desde hace 20 años, ¿por qué no lo encuentras en la etiqueta de ningún repelente que compras en el supermercado? La respuesta no tiene nada de misteriosa. Es simplemente economía. Un compuesto vegetal que puedes cultivar gratis en tu patio, cosechar cada temporada
y usar de forma indefinida no encaja en un modelo de negocio que depende de que compres una lata nueva cada 2 semanas. La industria de repelentes no está ocultando una conspiración. Está optimizando un producto para consumo repetido, porque esa es la base de cualquier negocio de bienes de consumo rápido. El DEET, por ejemplo, sigue siendo el ingrediente dominante en el mercado, no porque sea insustituible, sino porque ya tiene décadas de infraestructura de producción, distribución y marca detrás. Eso significa que la trampa de fermentación y el Beauty Berry no compiten con la industria del repelente. Simplemente no participan en su modelo de negocio, y esa es exactamente la razón por la que casi nadie te lo cuenta. Lo que sí vale la pena preguntarte es qué tan grande es esa industria y qué está realmente en juego ahí. Antes de seguir, quiero pedirte un favor rápido, no es nada de venta. Si te suscribes al Laboratorio Fix Oculto, nos ayudas a que este tipo de investigación le llegue a más gente que está gastando dinero en soluciones que no resuelven nada. Y tengo una pregunta real para ti. ¿Cuánto gastas al año en repelentes, velas o aparatos para mosquitos que terminas reemplazando cada temporada? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero ver si tu número se parece al que te voy a mostrar al final del video. El mercado global de repelentes de mosquitos vale, según distintos análisis de la industria publicados en 2024 y 2025, entre 5 y casi 8.000 millones de dólares al año, con proyecciones de superar los 12.000 millones para 2033. Entre los jugadores principales están nombres que probablemente reconoces: SSI Johnson, Goodrich Consumer Products, Dabur, Spectrum Brands, 3M. Esto no es un mercado pequeño, y no es un mercado que dependa de que resuelvas tu problema con los mosquitos de una vez. Depende de lo contrario. Aquí está el detalle que casi nadie menciona. Los reportes de la propia industria describen el crecimiento de programas de recompra por suscripción para vaporizadores y aerosoles como una de las tendencias más fuertes de los últimos años, con incrementos reportados de más del 40% en un solo año. Eso no es casualidad ni mala intención de nadie en particular. Es el resultado lógico de cualquier negocio de consumo masivo. Un producto que se agota y hay que volver a comprar es simplemente mejor negocio que una planta que crece sola en tu patio. Y esa es la razón real por la que el Beauty Berry, el catnip o una trampa de fermentación casera no aparecen en ninguna campaña publicitaria. No porque alguien los esté ocultando activamente, sino porque no hay ningún incentivo económico para promocionarlos. Nadie gana dinero recurrente diciéndote siembra esto una vez y ya. Eso es solo economía, no es una conspiración de nadie. Quiero ser honesto contigo en un punto. No voy a inventarte el nombre de una empresa específica que escondió esta información a propósito, ni un científico silenciado, porque no existe evidencia real de eso, y no te voy a presentar algo así como si fuera un hecho comprobado. Lo que sí es un hecho comprobado es esto. La investigación del USDA sobre el Beauty Berry existe desde hace más de 20 años. Es pública, cualquiera puede leerla, y aún así, casi nunca sale mencionada al lado de un producto en el supermercado. Eso, por sí solo, ya te dice todo lo que necesitas saber sobre qué historias le convienen a un mercado de miles de millones de dólares y cuáles no. Lo que importa ahora no es quién se quedó callado, es que tú ya no tienes que depender de ese mercado para resolver tu problema. Y eso es exactamente lo que viene en la parte final. Aquí está el sistema completo. Dos partes que trabajan juntas. La trampa que los atrae y elimina y las plantas que los mantienen fuera de tu espacio. Vamos paso a paso. Trampa de fermentación. Vierte 1 litro de agua tibia en un recipiente o cubeta. El agua tibia acelera la activación de la levadura. Agrega 1 cucharada de levadura seca y 2 cucharadas de azúcar morena. Mezcla suavemente. Espera unos minutos hasta ver burbujas. Eso es el CO2 empezando a liberarse, la misma señal que sigue un mosquito hasta tu piel. Agrega 1 cucharada de jabón líquido para trastes en la superficie, sin mezclarlo. Esto rompe la tensión superficial del agua. En cuanto el mosquito toca la superficie, no puede volver a salir. Coloca el recipiente cerca de agua estancada, en zonas sombreadas o junto a puertas y entradas, donde suele haber más actividad. Renueva la mezcla cada 3 a 4 días cuando la fermentación empiece a bajar y cambia de lugar la trampa cada semana. Estrategia de plantación en capas. Planta Beauty Berry americano como barrera principal alrededor de tu área de estar. Cada arbusto genera una zona de protección de 4 a 6 metros a su alrededor. Agrega catnip y romero cerca de entradas y pasillos, donde la gente los roza al caminar y libera sus aceites de forma natural.
Usa lavanda y caléndula como anillo exterior, como segunda línea de defensa. Cuando quieras protección inmediata en la piel, machaca hojas frescas de beautyberry o catnip y frótalas directamente sobre zonas expuestas. Este tipo de combinación es justo lo que reportan quienes han cambiado su patio de este modo. No una eliminación total, pero sí una reducción notable de picaduras noche tras noche, sin gastar en repuestos cada semana. Ahora, la comparación de costos. Una familia promedio que usa velas, aerosoles y recambios de vaporizador durante toda la temporada de mosquitos gasta, de forma conservadora, entre 60 y $150 al año, dependiendo de cuánto tiempo pasan afuera y cuántos productos combinan. Eso se repite cada año, indefinidamente. La trampa de fermentación cuesta centavos, una cucharada de levadura, 2 de azúcar y una de jabón, algo que probablemente ya tienes en tu cocina. Las plantas son una inversión única de entre 10 y $30 por arbusto o planta, y una vez establecidas, se reproducen y cubren tu patio temporada tras temporada sin que vuelvas a gastar nada. Eso no es una promesa de que jamás verás un mosquito otra vez. Es un sistema real, basado en investigación real, que ataca el problema desde 2 frentes en lugar de uno, y que deja de depender de que sigas comprando lo mismo cada 2 semanas. La ciencia ya existe. Los agricultores de Mississippi ya lo sabían hace generaciones. Ahora la diferencia es que tú también lo sabes y puedes construirlo esta misma noche.